en su casa y felicitarles por estar en la casa del Señor. Nada los detuvo, la lluvia no los detuvo, aquí están. Qué bueno, hermanos, que estemos juntos, gozándonos, adorando el bendito nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago. El libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo Espíritu. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Poderoso Padre, gracias te damos, Dios eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque usted es bueno y siempre nos está hablando a través de su palabra para que cada uno de nosotros, Señor, la atesoremos cada día y a través de ella seamos guiados hasta llegar, Señor, a ese día, Padre Santo, a coronar esa carrera, Padre. Gracias, poderoso Padre Celestial. Háblalo, Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades y conforme a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema es venir a Cristo y salvo serás. Días atrás, hermanos, estaba orándole al Señor y escuchaba al Espíritu Santo que me decía, venir a Cristo y salvo serás, en 3 ocasiones. Después lo escuché como en alabanza, venir a Cristo y salvo serás. Y luego escuchaba esa cita de Santiago, capítulo 4, versículo 8, que dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Hermanos, el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nos exhorta, hermanos, a acercarnos a Dios, a que estemos cerca de Dios. Pero ustedes dirán, nosotros estamos cerca de Dios, nos congregamos. Pero Él, hermanos, nos habla a través de su palabra. A nosotros esa palabra no es solamente para las personas que no conocen de Dios, esta palabra es también para nosotros. Acercarse a Dios, hermanos, es venir con reverencia, con respeto, porque de donde sale el sol hasta donde se pone, es grande el nombre del Señor. Es grande el nombre de Dios. Y está bien quizás para aquellos que no conocen, hermanos, la palabra del Señor. No sé cuál sea la forma que ellos se acercan a Dios, pero nosotros que conocemos su palabra, debemos de venir a Él con un corazón quebrantado, humillado, un corazón sincero delante de Dios, porque Él nos conoce y a Él no lo podemos engañar. Desnudos estamos delante de Dios, hermano. Él sabe cuando nos acercamos a Él con sinceridad. Él sabe cuando usted viene delante de su presencia, cómo lo hace, de qué manera. Cuando adora al Señor, hermanos, cuando levanta sus manos o lo adora, quizás cada uno tenemos una forma diferente de adorar a Dios. Pero Él sabe con qué corazón lo hace, cómo está su corazón delante de Él. Si cuando viene a la iglesia, hermanos, lo hace con todo ese amor. Porque en verdad, hermano, Dios es grande, Él es poderoso, Él es bueno, Él es santo, Él es digno de ser alabado. La naturaleza misma le alaba. Me encanta leer esos atributos de Dios, hermanos, y podemos ver cómo dice que hasta los vientos son sus mensajeros.
Y yo siempre ando repitiendo esas palabras que encuentro en la Biblia que son muy bonitas, hermanos, y que nos ayudan a recordar la grandeza y la maravilla del Señor. Y que quiénes somos nosotros, hermanos. ¿Quién es el hombre? Vea, para que Dios, hermanos, pero en su gran misericordia, Dios ha querido que nosotros seamos sus hijos. Él nos ha elegido y por eso nos debemos de sentir agradecidos con Él. Nos debemos de sentir, hermanos, con un corazón agradecido. No tenemos cómo pagarle a Él, porque Él, hermanos, en su gran amor y en su gran misericordia nos ha salvado, nos ha hecho libre de las ataduras de a donde el enemigo nos tenía y nos trajo a un lugar especial, a una silla, hermanos, a un lugar maravilloso, y es estar en los caminos del Señor. Y por eso es bueno que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios y cómo debemos de acercarnos a Él. Con respeto, hermanos, con reverencia. Yo no sé cómo usted se arrodilla delante de Dios. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios, yo sé que el Espíritu Santo está ahí, Él nos está observando y no podemos venir quizás semidesnudos ahí a orarle al Señor. Tenemos que venir con respeto, hermanos, cubrirnos delante de Él. Ese es mi criterio personal, porque Él es santo y digno de ser alabado, hermanos. Él merece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. A través de la historia, hermanos, a través de la palabra del Señor, podemos ver cómo hombres de Dios, reyes, y que ellos, hermanos, se acercaron a Dios, buscaron a Dios, y cuando lo buscaron fue hallado. Quiero que leamos, hermanos, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 2. Dice, versículo 1 vamos a leer, dice la palabra del Señor. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mire qué importante. Vemos, hermanos, que estos hombres, cuando buscaron a Dios, lo encontraron, porque lo buscaron de todo corazón. Y vemos como Él manda a estos profetas diciéndole esas palabras, porque en ese momento, pues estos reyes, el rey Asa estaba siendo atribulado, afligido por esas guerras, hermanos, que estaban invadiendo en ese momento, pero que Dios, en su misericordia, cuando lo buscó, lo encontró. Vemos, hermanos, que Dios está presto a ayudar al ser humano cuando se busca y a resolverle todas sus necesidades, todos sus problemas. No importa cuál sea el problema que alguien esté atravesando, Dios está dispuesto a resolverle ese problema, si es un problema de salud, si es un problema económico. En este caso, pues ellos se iban a enfrentar en esas batallas y Dios estuvo ahí peleando esas batallas. Podemos leer la historia y vemos, hermanos, a través de la palabra del Señor, que siempre que estos hombres se acercaron a Dios, lo encontraron. Pero dice también ahí, si lo buscan, lo van a hallar. Pero si se alejan, también Él se alejará de vosotros. Y eso es lo que leíamos. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios quiere, hermano, que nosotros estemos cerca de Dios. No quiere que estemos lejos de Dios. En Isaías 55, en el capítulo 55, versículo 6 dice, allí revela, hermanos, ese pasaje de la Biblia, la urgencia del ser humano de acercarse a Dios. Es urgente acercarse a Dios, pues porque sin Él no somos nada. Dice la palabra de Dios, alejados de mí nada podéis hacer. Sin Dios no somos nada, hermanos. Lo necesitamos a Dios para todo. Y dice la palabra del Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano.
Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dice, mientras pueda ser hallado. O sea que va a haber un momento, hermanos, de que cuando el ser humano decida buscar a Dios, ya no lo va a encontrar. Muchas veces, hermanos, el ser humano pierde el tiempo, se le habla de la palabra del Señor, pero no quiere buscar a Dios. No quiere, siente que es una pérdida de tiempo, no sé qué es lo que pasa por su mente, están bien ocupados, están bien afanados, pero no quieren buscar de la presencia del Señor. Y Dios quiere salvar a la humanidad. Pero ellos endurecen tanto el corazón, hermanos, que no quieren buscarlo. Pero va a haber un momento cuando ya va a ser demasiado tarde. Cuando el ser humano, hermanos, ya no haya oportunidad. Entonces va a querer estar cerca de Dios, hermano. Pero ya no se va a poder. La oportunidad se habrá terminado. De igual manera, hermanos, nosotros, esta palabra es para nosotros también. Acuérdense que el pueblo de Israel, un pueblo que conocía la palabra, conocía la ley, pero era un pueblo que constantemente se estaba apartando de Dios. En el libro de Jueces podemos encontrar, hermanos, cómo en muchas ocasiones Dios en su gran misericordia tenía que levantar un juez para llevar al pueblo a Dios, para sacarlo de aquella situación en la que el enemigo muchas veces los había sometido por su comportamiento, por su conducta. Pero Dios en su misericordia levantaba un juez. En el caso de Gedeón, ustedes pueden encontrar ahí cuántos, Sansón y muchos jueces que el Señor levantó para poder acercar al pueblo, para que nuevamente clamaran a Dios y lo buscaran. Y siempre que lo buscaron, lo encontraron. Pero el ser humano, no sé por qué, muchas veces, aún nosotros que conocemos la palabra del Señor, queremos estar lejos de Dios. No queremos estar cerca de Dios. No entiendo por qué, hermanos. El hombre quiere estar cerca de Dios. Allá afuera dice la palabra del Señor que, hermanos, lo dice en San Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La gente a veces ama más hacer lo malo porque están bien así como están. Así están tranquilos porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nos encontramos con esta palabra que Dios ha dejado, con este manual, en el cual nos exhorta y nos dice cómo es el estilo de vida, cómo debemos de vivir cada uno de aquellos que conocemos la palabra del Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos este espejo en el que nos vemos cada día, cómo estamos delante de Dios. Y es que a Dios no lo podemos engañar. Nosotros mismos nos engañamos o engañamos a otros, haciéndoles creer que estamos bien delante de Dios. Pero Dios nos conoce, como les decía al principio. Entonces la gente allá afuera así quiere vivir, en el pecado. Y no quiere que se le diga nada, no quiere que se le exhorte a buscar de Dios. ¿Y cuántos hermanos que antes estuvieron en los caminos del Señor se han apartado de Dios? A veces cuando uno va a repartir unos versículos de la palabra del Señor o le lleva el mensaje a las personas, no sé si les ha pasado que se encuentran con personas que le dicen, yo perseveré 10 años, otros dicen 5 años y otros dicen 2 años. Y uno les pregunta que qué fue lo que los apartó, qué los hizo retroceder y volver al camino de antes. Y ellos ponen tantas excusas y a veces ponen, hermanos, de ejemplo a cristianos, a los pastores y comienzan a hablar un montón de cosas. Cuando en aquel día, hermanos, Dios le va a pedir cuentas a cada uno según sean sus obras. Y yo les digo, a cada uno le va a pedir cuenta el Señor.
Usted no va a ir a dar cuenta de otra persona, de otro hermano, sino que cada uno de nosotros somos responsables cómo vivimos delante de Dios. Y no va a ir a decir, es que yo me salí por fulano, es que no me gustó como este fulano vivía el evangelio. Y en aquel día, hermanos, cada uno va a recibir la recompensa, lo que Dios ha preparado para cada uno de aquellos que se guardan, que lleguen hasta el final, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es para los que se quedan. El evangelio, hermano, no es para aquellos que se quedan a mitad del camino, es para los que perseveren hasta el fin. Estos van a recibir la corona de justicia, van a recibir ese galardón, hermanos, y van a recibir su salvación. Porque en verdad la salvación es un regalo maravilloso que no debemos de descuidar. Dios ha tenido misericordia de enviar a su Hijo al rescate por la humanidad, no queriendo que nadie se pierda. Es un regalo tan grande, hermanos. Muchas veces nos han regalado una buena loción. No sé si a ustedes les han regalado una loción muy fina que vale mucho dinero. Le han regalado tal vez alguna prenda, alguna blusa o qué sé yo, una camisa. Y es bonito, es un regalo. Y uno lo valora porque con qué esfuerzo esa persona lo ha comprado para uno. Pero la salvación, hermanos, es un regalo que no se puede comprar con nada, con ningún dinero que usted tenga. Por eso es que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por su amor y su misericordia, que el Señor, hermano, nos ha salvado. Y por la fe hemos creído. Así es, de hermanos, de que debemos de valorar esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Y no debemos de vivir un evangelio descuidado. Porque, hermanos, Dios siempre ha querido tener amistad con el ser humano. Si ustedes se fijan en el jardín de Edén, qué bonita esa amistad que Dios tenía con Eva, con Adán. Hermanos, y vemos cómo Satanás siempre ha interrumpido, porque Satanás no quiere que el ser humano tenga amistad con Dios. Satanás, hermanos, quiere tenernos alejados de Dios. Y vemos cómo engañó a Eva para que se interrumpiera esa amistad que tenía con el Señor, esa relación. Aunque sabemos que Dios, pues, de alguna manera, siempre en su misericordia, Él siguió, hermanos, relacionándose con ellos, pero ya no fue de la misma forma, de la misma manera en que lo hacía antes, que se comunicaba con ellos. Y vemos cómo Satanás, hermanos, siempre está preocupándose para separar al ser humano y para que no tenga comunión con Dios. Luego vemos, hermano, cuando Caín, dice la palabra del Señor, lo incitó, hermano, con un espíritu de envidia para que, hermanos, matara a su hermano Abel. Y de esa manera se interrumpió esa comunión que había, hermanos, entre Caín y Dios. Ya no fue igual, porque el pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado, hermano, no podemos decir que estamos bien si estamos en pecado. Y no es que seamos perfectos, porque perfecto solamente es Dios. Pero cada día nosotros luchamos, viéndonos a través de su palabra y escuchando tantos mensajes bonitos. Escuchamos, hermanos, y nos damos cuenta que Dios nos ama tanto y nos habla porque quiere salvarnos. Y hermanos, y escuchamos cómo Dios nos habla del pecado. Y el pecado, hermano, nos aleja de Dios. Por eso es que es necesario que el que está en pecado, hermanos, se reconcilie delante del Señor. Se aparte del pecado, porque si no, hermanos, no podemos decir que estamos en una buena comunión con Dios. Podemos ver el caso de David. Cuando David pecó con Betsabé, hermanos, esa relación con Dios se interrumpió. Ya no era el mismo, porque David estaba acostumbrado, hermanos, a tener una comunión con Dios, a disfrutar de esa presencia de Dios. Pero en ese momento, hermanos, ya no era igual. Pero dice la Biblia que este hombre se arrepintió, se humilló delante de Dios, se quebrantó y Dios lo perdonó. El pecado, hermano, nos separa de Dios.
Es necesario, hermano, que nos examinemos y vengamos delante de Dios, como decía esa palabra, mientras pueda ser hallado, mientras hay vida y esperanza. Podemos arrepentirnos si no estamos bien, hermano, y pedirle al Señor que nos perdone para poder tener una amistad bonita con Dios, para poder sentir su presencia cuando lo buscamos. No solo aquí en la iglesia, sino en nuestros hogares, cuando nos acercamos a Él, hermano, tenemos esa libertad de acercarnos al trono de su gracia. Tenemos esa libertad de venir a ese lugar delante del Señor, hermanos. No hay ningún impedimento como antes. Ahora, hermanos, podemos acercarnos a Él confiadamente. Y sabemos que Dios está ahí para perdonarnos si nos hemos equivocado o si nos estamos equivocando. Dios está ahí presto para perdonar nuestros pecados, hermanos. Hay beneficios de estar cerca de Dios. Hay beneficios, hermanos, porque lo tenemos a Él. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito es estar bajo esa cobertura, hermanos, bajo esa sombra. Es como un árbol, hermanos, que muchas veces en ese sol tan fuerte nos cubre de ese calor. Así es la misericordia de Dios y el amor de Dios cuando estamos cerca de Él y bajo esa sombra, bajo ese árbol, nos sentimos, hermanos, cubiertos, que a pesar de las dificultades que puedan estar enfrentando, cual sea la dificultad del problema, sabemos que estamos bajo la cobertura de Cristo y que en cualquier momento Él nos va a defender, Él va a pelear esa batalla. Si estamos enfermos, Él los va a sanar, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es hermanos, nuestro salvador. Él es todo para cada uno de nosotros. Por eso es que, hermanos, debemos de tener un corazón agradecido para Dios. Yo a veces pienso de que no hay forma de cómo pagarle a Dios, hermanos. Yo digo, ni aunque nos pasemos sirviéndole al Señor, no vamos a poder pagar ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario, hermanos, estar bajo esa sombra del Omnipotente, porque ahí hay seguridad, hermanos, y aunque el diablo nos quiera tocar, no lo va a tocar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. No los podrá tocar. Dios está ahí peleando esa batalla. Podemos ver, hermanos, a través de la palabra, cuando estos hombres se acercaron a Dios, Dios peleaba su batalla. En algunas ocasiones no tuvieron ellos que pelear en esa guerra, porque Dios, hermano, confundió la mente del enemigo y ellos mismos se hicieron daño. Dios peleó por su pueblo y sigue peleando por su iglesia. Por eso es que es importante estar, hermano, bajo la cobertura de Cristo y no apartarnos de ahí. Queremos los beneficios de Dios. ¿Quiénes no quieren los beneficios de Dios? ¿Quiénes no quieren que Dios los sane en el momento de la enfermedad? Que les resuelva sus problemas. Pero ¿será que quiere a ese Dios que da la sanidad? ¿Será que queremos? Porque a veces, hermano, queremos los beneficios de Dios, pero no queremos al Dios que nos da los beneficios, al Dios que está siempre ayudándolos, presto a ayudarnos. No queremos a ese Dios. No debemos de vivir, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. La iglesia no debe de vivir descuidada, hermanos. Debemos de estar cerca de Dios. Dios no nos quiere alejados a nosotros. Y si Dios me daba esta palabra, hermano, es porque Él conoce a su pueblo. Él conoce a cada uno de nosotros. Y Él sabe cómo estamos delante de Él, hermano. Y Él nos quiere advertir que los tiempos que vienen son tiempos más difíciles de los que ya estamos viviendo. Dios nos ha dado sabiduría, hermanos, inteligencia, y podemos ver cuántas cosas están pasando. La venida de Cristo está a las puertas. Cristo pronto viene por su iglesia.
Por eso Dios quiere que el ser humano sea parte del pecado y lo busque. Por eso quiere que su iglesia esté firme. Dice la palabra del Señor, es que está firme, mire que no caiga, cuidando su vida espiritual cada día. A mí no se me olvida ese versículo de la palabra del Señor, y a veces hay versículos de la Biblia que uno los anda ahí memorizados y anda meditando en ellos. El que está firme, mire que no caiga. Cada día, hermanos, debemos de ver cómo estamos delante de Dios y cuidar nuestra vida espiritual, hermanos, porque Dios quiere salvarnos. Podemos ver, hermanos, en el tiempo del diluvio. El tiempo del diluvio, hermanos, Dios siempre ha advertido al ser humano. Dios siempre le ha advertido de las situaciones que vienen a la tierra porque quiere librarlos. Podemos ver en el tiempo del diluvio cuando Dios le habló a Noé y le dijo que preparara una arca porque venía un diluvio sobre la tierra y él quería salvarlos. Y me imagino, hermanos, que Noé estuvo preparando esa arca, tanto tiempo pasó preparando, hermanos, esta arca. Y mientras él la preparaba, muchos, me imagino, se acercaban preguntándole que por qué estaba haciendo esa arca. Y él les decía que venía un diluvio. ¿Cuánta gente quizás en ese momento dijeron que Noé estaba loco? Porque no llovía, porque no, y decían, ¿y por qué será que está preparando este barco? ¿Cómo va a conducir este barco si no llueve? ¿No hay un mar cerca aquí? No sé, hermanos, cuántas cosas se les pasó por la mente, pero Noé estaba preparando esa arca. Él había obedecido a Dios. Él había sido obediente a Dios y estaba preparando esa arca. Pero aquella gente, hermanos, dijeron quizás que estaba loco Noé. Porque podemos ver, hermanos, que solo Noé y su familia se salvó. Nadie más, y los animales. Nadie más se salvó. Entonces la gente, hermanos, no quiso entender el mensaje de Noé hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Qué terrible, hermanos. A veces nos descuidamos tanto, vivimos tan cómodos, tan tranquilos, como que no pasa nada. ¿Será, hermanos, que a veces necesitamos? Fíjese que a veces Dios en su gran amor, y yo siempre lo he pensado así. No todas las cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida, problemas de salud o cualquier situación, es por causa de pecado. Pero algunas veces en su gran amor, Dios, hermanos, tiene que llamarnos, hermanos, quizás ponerlos ese lazo para acercarnos a su presencia en su gran amor por salvarnos, hermanos. Porque a veces el ser humano está tan descuidado y no quiere volverse a Dios. Y Dios le habla de una y otra manera, le habla de una y otra forma. Y parece, hermanos, que la palabra del Señor entra por un oído y sale por otro oído y no le prestamos atención. Pero este tiempo se acabará. Así, hermanos, como en el tiempo de Noé, cuando vino ese diluvio y se lo llevó a todo, un día, hermanos, Dios aparecerá en esa nube. El Hijo del Hombre, Jesús, aparecerá en esa nube y levantará a todos aquellos que se guardan y que le esperan a Él. Y ahí, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Para muchos que no quisieron afirmarse, para muchos que se sentían cómodos, para muchos que estaban viviendo en pecado, en una vida de pecado, hermanos, sin temor a Dios, sin respeto a Dios. Porque a veces, hermanos, decimos que amamos a Dios. Cantamos esa alabanza, amarte solo a ti, Señor. Pero con nuestras actitudes decimos lo contrario de cuánto estamos amando a Dios, hermano. Un día sonará la trompeta y entonces, hermano, será demasiado tarde para muchos que van a reaccionar hasta ese momento. Porque se ha predicado la palabra y se sigue predicando la palabra y la puerta está abierta y la misericordia de Dios está extendida.
pero el tiempo de la gracia se acabará muy pronto. Pero ojalá que cada uno de nosotros, hermano, estemos preparados para volar con Cristo. Y no quedarnos, hermano, a esa gran tribulación que vendrá a este mundo. Que va a ser algo terrible, algo difícil para aquellos que se queden. Un día, hermanos, nosotros nos vamos a gozar. Y va a ser, hermanos, tan maravilloso cuando cada uno de nosotros estemos allá con Cristo. Y entonces, hermano, el mundo se va a acordar de que les hablaban de Dios, pero que su corazón está tan endurecido y que no quieren volverse a Dios. Por eso es que es necesario, hermanos, que le prestemos más atención a la palabra, que cada día la escuchamos. Que no vengamos a la casa de Dios, hermano, solo por venir, sino que, hermanos, tomemos en cuenta que Dios nos ama y que quiere salvarnos y que su amor es tan grande para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que deje cada uno su pecado y se vuelva a Él, porque Él tendrá misericordia y lo va a perdonar, pero mientras se pueda ser hallado. De ahí, hermanos, después, hermanos, de que Cristo haya cerrado esa puerta, ya no se podrá. Ya va a ser por gusto, hermanos. O cuando Dios nos llame a su presencia, si no estamos preparados, hermanos, qué terrible sería. Porque, hermanos, la muerte nos puede sorprender de un rato a otro. Y si no estamos preparados, ¿qué será de nosotros? Hay momentos, hermanos, en los que hay oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, pero hay momentos en los que no va a haber oportunidad. Hay muertes tan repentinas que no hay oportunidad de prepararse ya. Ya tenemos que estar preparados, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de estar preparados. Es lamentable ver, hermanos, cómo ahora no solo el mundo, sino la iglesia de Cristo, que conoce su palabra, está tan afanada, hermanos. Está tan afanada, tan involucrada en los quehaceres de este mundo, afanada por adquirir tantos bienes materiales, cuando todas esas cosas aquí van a quedar y nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos con Cristo. Está tan preocupado por hacer dinero. Tiene una casa, quiere otra. Tiene un carro, quiere otro. Bueno, si Dios lo bendice y no lo hace con esa ambición, está bien. Pero hay quienes, hermanos, lo hacen con una ambición que teniendo, quieren más y más y más y nunca se cansan de querer más. Qué bonito fuera que así buscáramos la presencia de Dios, hermano. Qué bonito fuera que así buscáramos los frutos del Espíritu. Que predicaba la hermana Arely el martes pasado, me parece. Que así buscáramos los frutos del Espíritu, hermanos. Así como buscamos lo material, lo que aquí va a quedar, lo que va a perecer. Que cada uno de nosotros los afanáramos por leer la palabra, por edificarnos a través de la palabra, por, hermanos, estar en la casa de Dios. Venir con todo el corazón a la casa de Dios, venir a gozarnos, a alabar a Dios. Por buscar a Dios en ayuno, hermanos. En ayuno, en oración. Qué bonito fuera que así, de esa misma manera, cada uno de nosotros, le digo, hermanos, que fuéramos una iglesia diferente. Fíjese que me encanta leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando habla, hermanos, que estos hombres, los discípulos de Dios, dice la palabra del Señor, hay una alabanza que dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, sino el Espíritu de Dios que estaba en Pedro, que se sanaban los enfermos. Y yo a veces, hermanos, he ido a orar por alguien, por algunos hermanos. Y yo he querido, hermanos, en la misericordia de Dios y en el amor que uno tiene para aquella persona, que cuando uno hace esa oración, hermanos, aquella persona sea sana. Y a veces no pasa nada. A veces me preocupa y le digo, Señor, no pasó nada.
A veces le he llamado a alguna hermana que ha ido a visitar y me dice, aquí ando en el hospital el siguiente día. Y yo triste, Señor. Y en el hospital anda la hermana, el hermano por el que fui a orar. ¡Qué terrible! Y entonces me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que estos hombres tenían? Aunque sabemos, hermanos, que los dones no nos van a salvar. Los dones no salvan a nadie. Alguien puede predicar muy bonito, ya lo hemos dicho, y hermanos, los dones no salvan a nadie. Pero es bueno para la edificación de la iglesia. Los necesitamos. Son tan importantes, hermanos, los dones como los frutos del Espíritu, que son tan fundamentales y importantes en la vida de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. Pero vemos, hermano, que estos hombres, dice la palabra del Señor, que en una ocasión Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó aquel hombre paralítico. Nosotros no, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Que aunque no tengamos oro ni plata, que aunque no tengamos riquezas en este mundo, pero si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Tenemos todo, hermano, la presencia de Dios. Entonces, cuando yo veo la historia de estos hombres, hermanos, qué bonito, pero sabe, eran unos hombres que se guardaban para Dios, que tenían comunión con el Espíritu Santo, que vivían una vida agradable a Dios en santidad, se guardaban para Él y lo buscaban a Él en intimidad. Porque a veces creemos, hermanos, que con 5 minutos de oración suficiente. Nadie de nosotros le vamos a decir a alguien, ore tanto, porque a veces, hermanos, aún el ayuno, si lo hacemos, hermanos, y no lo hacemos de la manera correcta, se puede volver algo, hermano, religioso, una rutina o qué sé yo. Pero es tan importante, hermano, tener esa comunión con Dios, buscarle a Él de corazón. Y, hermano, y decirle que nos llene de su gracia, que nos llene de esos dones. Son tan necesarios en estos tiempos, hermano. Son tan necesarios, hermanos, los dones del Señor. Digámosle a Dios, lléname de tu Santo Espíritu. Quiero tener lo que esos hombres tenían. Quiero vivir de esa manera. Quiero estar cerca de ti. Quiero dejar todas aquellas cosas que me apartan de ti, que me separan de ti. Y quiero recibir un día ese galardón. Quiero que el Señor me diga en aquel día, venid bendito de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué bonito sería, hermano, qué bonito va a ser. Así es que, hermanos, aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos, hermanos, ahorita que la puerta está abierta. No desperdiciemos el tiempo, iglesia. Busquemos de Cristo más y más, para poder ser llenos de su presencia, para poder estar firme en el día malo, para poder resistir ese día malo que a cada uno nos puede sorprender, hermanos. Ese día de prueba, porque de repente, hermanos, tenemos que pasar pruebas en esta tierra, tenemos que pasar dificultades, pero si estamos preparados, hermanos, no somos de los que vamos a retroceder, sino de los que vamos a seguir hacia adelante, hermanos, perseverando en el camino del Señor. Nada nos va a mover, nada nos va a apartar, hermanos. En medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, vamos a seguir creyendo en el Todopoderoso, en aquel que es mayor, el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Porque aunque el enemigo, hermanos, muchas veces nos meta en la mente diciéndonos que Dios nos ha abandonado, en ningún momento Dios nos ha dejado. Él está con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer permanecer en ese momento difícil, en ese momento de dificultad? Esa comunión que tengamos con el Padre, esa comunión que tengamos con el Espíritu Santo, es la que nos va a mantener firme en ese momento cuando llegue, hermano, quizás la enfermedad, cuando llegue la escasez, cuando llegue, hermano, ese problema, esa dificultad. Eso es lo que nos va a permanecer
Él lo va a mantener en pie en ese momento y no vamos a retroceder y no vamos a estar poniendo la mirada en nadie, en el hermano, en la hermana, sino en el blanco perfecto, en Cristo Jesús, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. La mirada de nosotros va a estar puesta en Él porque Él es ese Dios perfecto, hermanos. Así es de que es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, estemos preparados cada día, buscando de la presencia de Dios, apartándolo de aquellas cosas que no le agradan al Señor, para poder, hermanos, un día gozarnos juntamente con Cristo en ese lugar que Él ha ido a preparar. Porque Él ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros, para donde Él está, nosotros también podamos estar y gozar, hermanos, juntamente con Él. Así es que, iglesia, les animo, hermanos, a buscar al Señor. Y como decía ese tema, venir a Cristo y salvo será. Solo en Él encontramos la salvación, en nadie más. No hay otro que nos pueda dar la salvación, hermanos, más que solamente Cristo. Es el único que derramó su sangre en la cruz. Así es de que, hermanos, sigamos adelante, que el Señor les bendiga. Hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y Dios es bueno, ¿saben? Porque miren, ha detenido la lluvia para que cada uno podamos irnos tranquilos. Yo le dije al Señor, no sé, yo creo que también usted oró, que se calmara esa lluvia y que llueva cuando ya estemos en nuestra casa, pero que nada nos impida y nos aparte de